La ciencia y la tecnología en la actualidad nos avalizan lo que antes se conocía como algo esotérico o conocimientos ancestrales o de abuelas o de magos, y no se entendía mucho. Sin embargo, en estos tiempos, el hablar de frecuencias, el hablar de energía, el hablar de aura, de colores alrededor del cuerpo y todos estos temas son algo demasiado conocido y demasiado científico y demasiado verificado por la ciencia y avalizado como tal. Como por ejemplo, cuando hablamos de frecuencias vibratorias, les comento que es una tecnología muy vieja que los científicos que trabajan con los cosmonautas, con toda la ciencia y tecnología de viajes en el espacio, han ido descubriendo las frecuencias que tiene cada órgano, cada sistema, cada célula, incluso cada cromosoma, de tal manera que han mapeado el cuerpo con un conocimiento muy profundo y muy científico de cuáles son estas frecuencias. Y estos mismos científicos, para dar tratamiento a los cosmonautas, no necesitan ni ir allá o tener la persona, sino a través de sensores en sus trajes, pueden mapearlos desde sus computadoras centrales y desde allí darse cuenta cuál es la frecuencia que está en desbalance y a través de este conocimiento o de este mapeo darles la frecuencia que le corresponde y corregir desbalances en el organismo. Cosas un poco complejas que sin embargo en la actualidad es muy científico. Hay ya un movimiento muy fuerte de medicina alternativa. Es la medicina del futuro. Sin embargo, pues esto también se expande a nuestra realidad como tal. O sea, si cada órgano, si cada sistema tiene una frecuencia, estas frecuencias deben estar en balance y en equilibrio de acuerdo a lo que le corresponde. Sin embargo, cuando estas frecuencias son alteradas por frecuencias externas extrañas, por ejemplo, un pensamiento reincidente, que puede provocar un sentimiento reincidente, un pensamiento-sentimiento que puede provocar una reacción química, como una mayor producción de noradrenalina, adrenalina o cortisol. ¿Qué sucede? Estas son frecuencias interferentes, empiezan a interferir con la frecuencia natural del órgano o el sistema. Tanto es así que en la actualidad ya se conoce qué emoción altera la frecuencia del corazón, o qué emoción altera la frecuencia del riñón, o qué emoción altera la frecuencia del sistema nervioso central. De esta manera se va conociendo emociones, frecuencias interferentes versus las frecuencias saludables y benéficas. De esta manera nos podemos empezar a dar cuenta que cada vez que nosotros salimos del balance y del equilibrio, de esa concordancia absoluta con la naturaleza, automáticamente nuestro cuerpo empieza a enfermar. Entonces, ¿qué es el ideal? El ideal sería que todo el mundo tenga un conocimiento mínimo acerca de estas frecuencias y cómo volver al balance. ¿Ok? En estos días les he estado hablando de este espacio, un espacio donde si hago un poquito de silencio empiezo a escuchar las aves o empiezo a sentir el aguacero que cae, la lluvia o el ruido del río o el ruido del viento. Todas estas frecuencias de la naturaleza son frecuencias que pueden ser percibidas, pero también pueden ser sentidas por nuestros 5 sentidos. Podemos verlas, son frecuencias de color, podemos escucharlas, frecuencias auditivas, podemos sentirlas en la tierra, en el árbol, en el agua, podemos experimentarlo en nuestro rostro, el viento. Estas son frecuencias que no son extrañas a nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo está en una frecuencia vibratoria que es parte de esta totalidad, de todo lo que estamos percibiendo. Y claro, si es que este cuerpo está en total balance, entra
como que entra en este espacio y empieza a crear balance absoluto con toda la totalidad, el cuerpo internamente también entra en un balance. De allí que cada vez se está hablando de mucha terapia en la naturaleza, de muchos centros de terapia que están en el campo. Ya, por ejemplo, es muy conocida la famosa equinoterapia, ¿ok? O terapias como la helioterapia, que es a base de la luz solar, o la gemoterapia, que es una terapia a través de piedras y de cristales, o la terapia con el agua, o la terapia con la tierra. O sea, son un montón de terapias que pretenden. Simplemente pretenden que el cuerpo, que está en desbalance, al encontrar estas frecuencias, al ingresar con estas frecuencias, entre comillas, externas, el cuerpo internamente empiece a crear balance. Ese es un poco el concepto, ¿sí? De tal manera que de allí entiende usted por qué debe escuchar más la naturaleza que una música rock o ponerse audífonos y estar metido con sonidos que le empiezan a crear desbalances en su frecuencia vibratoria en su cuerpo. Al igual lo que usted escucha, por ejemplo, las noticias o las canciones o las palabras o los colores o estas estructuras que no son orgánicas, no son naturales. ¿Sí? Por eso quise hacer esta casa totalmente de madera. Por la humedad le pusimos, pero aquí abajo hay piedra, ¿ok? No hay nada de hierro aquí, a excepción de las 4 varillitas que tiene cada columna, pero no están en contacto entre las columnas, por tanto no crean campos interferentes donde mi cuerpo al ingresar se entre en un campo electromagnético extraño al mío y que pueda crear desbalance. De allí que está muy de moda las casas ecológicas, los ecodomos o el famoso gran adobe que está hecho a base de tierra. O sea, el ser humano está despertando. Y cuando está despertando vemos movimientos por aquí, por acá, por acá, por acá. Todos hablan de esta conjugación impresionante que es volver a ser parte, o sea, estas frecuencias vibratorias de mi cuerpo, de mis órganos, de mis sistemas, entran a ser parte de la frecuencia vibratoria de la naturaleza. Y junto con esta naturaleza, con este viento, aire, sol, agua, tierra, piedras, gemas, fuego, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos de los que yo tengo parte de todo, porque yo soy parte de la totalidad, cuando entran todas esas frecuencias en balance y en equilibrio con mi cuerpo empieza a tener una frecuencia vibratoria de balance y equilibrio. Es muy interesante. ¿Cuánto tendríamos que aprender nosotros para empezar a decir o a pensar que tenemos una vida en balance y en equilibrio? Bueno, ahí les dejo inquietudes. A lo mejor ustedes quieran investigar acerca de la helioterapia o la gemoterapia. ¿Okay? Libros como por ejemplo el Manual del Sanador le van a dar herramientas a usted para que pueda usar. O libros como más fácticos de mayor practicidad. Por ejemplo, La medicina natural al alcance de todos, de Manuel Lesaeta Acharán. Cosas de este tipo, libros, prácticas y cosas, usted va a poder empezar a entender, ¿sí? De allí que en mi casa normalmente tengo gemas, tengo cuarzos de diferentes colores, o tengo formas geométricas como esta casa que está hecho en un hexágono y todo tiene una geometría perfecta. Y todo esto, todo para crear este balance y este equilibrio, esta búsqueda de ser parte de la totalidad, de estar inmersos en la totalidad donde todo vuelve a ser natural y todo vuelve al balance y al equilibrio. Claro, tiene mucho que ver con lo que comemos. Las plantas también son frecuenciales, los alimentos son frecuenciales. La pregunta es qué frecuencia tiene un limón, o qué frecuencia tiene una manzanilla, o qué frecuencia tiene un toronjil, qué frecuencia. Y cada planta tiene su frecuencia que le corresponde a crear balance en una frecuencia vibratoria dentro de nuestro cuerpo.
Asimismo son los colores. El color rojo, el color naranja, el color amarillo, el color verde, el color celeste, el color azul, el color índigo. Y los colores como crean balance. Y la naturaleza está llena de colores. Increíble. Las aves tienen colores. O sea, todo tiene esta frecuencia. Tú, si te conviertes en un observador, te conviertes en una persona que empieza a mirar la totalidad. Bueno, te quiero decir la verdad, hasta cada ave o cada insecto que lo veas a tu alrededor te va a dar un mensaje. Pero es un camino hacia adentro, no es un camino hacia afuera. Tú tienes que empezar a buscar. Conviértete en un buscador, sé un buscador y te vas a quedar sorprendido de lo que eres capaz de descubrir. Un abrazo, mis amigos. Estamos en contacto.